En una iglesia en Denver, el hombre que pide clemencia por su caso de deportación celebra su cumpleaños y celebra una buena noticia de alguien como él en Chicago. Vamos con mi compañera Maralí Madrid, que nos tiene toda la información. Maralí, ¿por qué se dirige este hombre a las autoridades migratorias esta mañana a través de una conferencia de prensa? Juan Carlos, prácticamente lo que Arturo está buscando es poder reunirse de nuevo con su familia y que su orden de deportación sea cancelada. Líderes religiosos, miembros de la comunidad y la familia de Arturo Hernández García, quien permanece en refugio en la iglesia First Unitarian de Denver desde el pasado 21 de octubre, se unieron hoy para luchar en contra de su deportación. Arturo cumplió 42 años el día de ayer, pero en esta ocasión tuvo que celebrarlo de una manera diferente, ya que a pesar de estar rodeado por su familia y amigos, no pudo pasarlo en la casa que él y su esposa crearon. Ahora él tiene un deseo, el cual compartió con nosotros. Ayer cumplí años y estamos tratando de festejar y pidiéndole a Migración a ver si podía tener noticias de parar mi orden de deportación. Voy a estar aquí esperando noticias y esperando que se resuelva mi caso. Esta petición surge a raíz de que ayer a una mujer quien tras 2 meses de padecer la misma situación de Arturo en una iglesia de Chicago, autoridades migratorias analizaron su caso y ahora ella podrá solicitar una visa que se le otorga a víctimas de violencia doméstica y permanecer en el país. Ayer vimos que Beatriz, después de 2 meses, salió de santuario en Chicago. Hay 3 otras familias que han tenido lo mismo resultado. Sabemos que inmigración sí puede tomar esta acción y estamos pidiendo que lo hacen lo más pronto posible para evitar sufrimiento de familia de Arturo. La coalición Nuevo Santuario dice que seguirán apoyando a todos aquellos que sufran un trato injusto e inhumano por parte de inmigración, ya que consideran es su responsabilidad como institución. Hasta aquí mi información desde Denver para Noticias Colorado, Maralí Madrid. Vamos de regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias a Maralí Madrid por ese informe en vivo.